Hola, queridos amigos. El día de hoy vamos a hablar de la teoría de la administración moderna futurista con inteligencia artificial en tiempo real. Vamos a identificar el concepto de administración. Para ello, debemos hacer un breve recuento cómo se ha interpretado a través de los tiempos. El padre de la administración. Por el año 400 a.C., tiempos de guerra, estados enfrentados donde aparecen estilos y conceptos muy incipientes de la administración. En el año 238 a.C., Qin Shi Huang asumió como rey. Cuando cumplió la mayoría de edad, se hizo llamar Qi Huangdi, traducido como primer emperador. Creado de China, después de cruentes batallas, logró la unificación de todos los estados: Yan, Chu, Han, Din, Zhou, Wei y Xiao. Los aspectos relevantes de su estilo de administración fueron: unificación de China. Construyó una red centralizada de carreteras y canales. Unificó la moneda, las pesas y las medidas. Estandarización de la escritura. Abolió el sistema feudal sustituyéndolo por una división del imperio en provincias administradas por gobernadores no hereditarios, sino que el emperador los nombraba. Destituía y trabajaba como quería. Hizo que la aristocracia provincial se estableciera bajo su vigilancia en la capital. Convirtió la filosofía legalista en doctrina oficial del imperio y obligó a quemar los libros de las demás tendencias. Construyó la Gran Muralla China, la maravilla del mundo, para garantizar la seguridad de su país. Reformas institucionales, reformas administrativas y fiscales, control total sobre los ríos, construcción de una represa gigantesca de 2 kilómetros de largo por decenas de metros de alto. Administración civil que gestionaba sus decisiones a escala local, sociedad sometida a control y vigilancia, diseño de estrategias militares de fuerza. Con estos aspectos aceleró la economía, fortaleciendo el desarrollo económico, social y político del país. La administración se aplica desde el inicio de la humanidad en los imperios chino, egipcio, macedonio, romano, mongol, español, británico, entre otros, y hoy Estados Unidos. Los grandes y ricos imperios siempre han dominado y sometido al pueblo con el poder del dinero y el poderío militar. Es allí donde aparecen autoelegidos como gobernantes universales del imperialismo, los faraones, reyes, emperadores, dioses como lo hizo Alejandro Magno y presidentes. Desde el comienzo se ve la supremacía de los ricos sobre los pobres, es decir, el imperialismo o capitalismo salvaje sobre los débiles. Su objetivo, tener el control del dinero y la economía mundial. Surgieron diferentes teorías de la administración, modelos elitistas, regidos por una economía industrial con la necesidad de trabajadores inteligentes con la política de tener un pueblo dócil y obediente. Y aclaremos, obedientes súbditos. La exigencia de suplir las necesidades principales como la comida y algunas otras cosas indispensables para poder sobrevivir hace que los débiles cedan al poder. En toda la historia de la humanidad siempre han gobernado los más ricos y poderosos. Todos los conceptos o teorías giraban alrededor de una palabra: ambición. Obtener mayores utilidades a menor costo, no importan los medios, como explotar trabajadores 14 o 18 horas diarias, sueldos miserables, trabajo infantil, contaminación y accidentes sin seguridad médica. Las economías tenían o tienen como herramienta principal los esclavos en la minería, agricultura y el comercio. La historia de la humanidad, adornada con las filosofías baratas como el comunismo, socialismo, religiones y creencias sin sentido, locuras como la Inquisición, revoluciones, países conquistadores o al mayor timador de la historia, Estados Unidos, donde se usa el poderío militar y económico para tener el control del mundo bajo amenazas de toda naturaleza para llegar a los extremos como robo de territorios a México y el uso del dólar como única moneda obligatoria para el mundo entero, moneda que no tiene ningún respaldo económico, es un simple papel. La administración moderna debe prepararse para los cambios que estamos viviendo, el derrumbe del imperio de Estados Unidos ante la aparición de nuevos líderes mundiales como China y Rusia, con el suficiente poder militar, económico y tecnológico para liderar el mundo económico, social y político.
La presión y agresión que hizo Estados Unidos contra Japón, Libia, Irak y ahora con Irán le ha sido y será imposible con Rusia y China, que mostraron su postura negándose a sus pretensiones. China y Rusia se negaron a utilizar el dólar como moneda obligatoria, usando su propia moneda con respaldo en oro. En cuanto a poderío militar, Rusia amenaza destruir a Estados Unidos en 15 minutos, destruir a Inglaterra en 5 minutos con misiles inteligentes con velocidades superiores a los 23.000 kilómetros por hora, misiles capaces de producir un tsunami que inundaría Nueva York. El poderío militar es impresionante. China no se queda atrás en poderío militar, más aún, el poderío económico es asombroso. Líder mundial de tecnología con 5G, recibirá ingresos por $13 billones anuales. China fue una potencia mundial y su anhelo por la grandeza del pasado revive nuevamente la historia con el megaproyecto de la Ruta de Seda, donde participan 65 países del mundo, lo que corresponde a la Ruta de la Seda Marítima. Cuenta con los 7 puertos más grandes del mundo, miles y millones de toneladas de acero y hormigón para construir puentes, túneles, carreteras, entre otros. Sin lugar a dudas, es necesario estudiar a fondo 2 personajes que cambiarán el destino del mundo, como lo son el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, el emperador Xi Jinping, que sin lugar a dudas son los mejores presidentes del mundo, son los mejores exponentes de excelencia en administración. De una infinidad de teorías que aparecieron, hablaremos de algunas de ellas que pareciera que eran las más rentables. ¡Qué ironía! Es bueno recordar que en la antigua Roma no se hablaba de abolir la esclavitud. Hacerlo tenía una razón. Hacerlo era destruir la economía romana. La base eran los esclavos. 1800 años después de Cristo seguía el mercado de los esclavos. En 1794, Napoleón abolió en Francia la esclavitud. En 1851, Simón Bolívar abolió la esclavitud en Colombia. En 1863, Abraham Lincoln la abolió en Estados Unidos. Antes los llamaban esclavos, mejoraron el término a siervos, obreros, operarios, supervisores, capataces y un hombre de postín, empleados, asistente, controlador, jefe, etc., pero siguen siendo esclavos. La primera teoría aparece con bombos y platinos como si fuera la panacea. Su creador, Frederick Taylor, un americano que en el año 1856 posteriormente fue llamado el padre de la administración, quien trabajó como supervisor y capataz. Su teoría se denominó como administración científica, que deslumbró el ambiente capitalista con una visión cerrada o ciega, creyendo que sus utilidades serían superiores si se organizaba, ordenaba, se supervisaba sistemas, controles, mediciones a los trabajadores, es decir, mayores ingresos sin importar los medios. Veamos a fondo el mensaje con sus principales aspectos administrativos, pero centrados en los trabajadores. Jamás miró el entorno que conlleva la palabra administración. Análisis de trabajo y estudios de tiempos y movimientos. Estudio de fatiga humana. División del trabajo y especialización del obrero. Diseño de cargos y tareas. Incentivos salariales y premios por producción. Concepto de Homo economicus. Condiciones ambientales de trabajo como iluminación, comodidad y otros, racionalidad del trabajo, estandarización de métodos y máquinas, supervisión funcional. Muchísimas teorías tienen el mismo objetivo, que es la explotación al máximo del factor humano. Vemos como ejemplo una teoría que trata de máquinas vitales al empleado. Se observa con mucha claridad el desespero de sacar el máximo provecho al esfuerzo del trabajador, pasando a convertirse a explotación, en una agresión a la persona que es educada desde que nace a servir como un empleado inteligente. La educación es controlada y ha sido controlada por los imperios. Se observa que la educación nace en 1860 en Prusia, educación que era obligatoria para los esclavos. Necesitaban personas inteligentes para el trabajo y así ha continuado hasta la fecha. Vemos cómo una persona dedica toda su vida a estudiar kinder, primaria, secundaria, universidad, 18 años de su vida perdidos para conseguir un empleo con sueldos miserables que a duras penas alcanza para sobrevivir, y después de cierto tiempo el ciclo de la vida no es digno, dedicar un tiempo de vida en una empresa y morir sin trascender.